porque hay mucha preocupación a nivel internacional a raíz de lo que está ocurriendo en Ecuador, y está con nosotros gentilmente para intentar entender qué es lo que pasa Juan Pablo Julier, que es del Observatorio de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo explicamos este fenómeno con alta virulencia, con manifestaciones en la calle, con un presidente que tuvo que mudar la capital, o por lo menos la sede gubernamental, en Ecuador? No debería ser tan nuevo para los argentinos, porque en realidad nosotros vivimos una situación así en el año 2001 con la crisis que dio fin al gobierno de Fernando de la Rúa. El cuadro es bastante parecido en lo económico, por ahí no es mi especialidad y no quisiera meterme en grandes detalles, pero ahí está el Fondo Monetario Internacional de por medio, un paquete de medidas de ajuste para reducir el déficit fiscal, a veces justificado, a veces no, es un debate de no acabar, por lo cual en realidad hay mucha tela para cortar y bueno, tendrá que ver Ecuador cómo genera los mecanismos para salir, pero básicamente el detonante del conflicto es una de las medidas que pidió el Fondo Monetario Internacional, que es la eliminación de los subsidios a los combustibles, que en realidad no es que la haya pedido directamente, sino se enmarca dentro de esta paquete de medidas para reducir el déficit. Y bueno, las personas de Ecuador entienden que esto, entienden bien, en realidad elevaría inmediatamente el costo del transporte, por lo cual el costo de vida se elevaría muchísimo, sin haber una compensación salarial y además de eso perdiendo inclusive cierta competitividad de las economías regionales, porque Ecuador depende en un 90% del transporte terrestre, no tiene alternativa de ferrocarril o alguna otra alternativa para de alguna manera balancear ese aumento en los costos. Entonces es una preocupación general. Lo que ha pasado es que numerosas organizaciones sociales, principalmente aquellas compuestas por pueblos originarios, se han trasladado hacia la capital de Ecuador, hacia Quito, y ahí es cuando el gobierno decide trasladarse provisoriamente a Guayaquil, que es el centro económico de Ecuador y la ciudad más grande del país. Ahora, esto sucede, si mal no recuerdo, el día del martes, pero el problema del conflicto ya venía antes, porque el paro nacional se da el jueves anterior, estamos en una semana, cuando se anuncian estas medidas, y ya existía desde ese momento el estado de excepción. Entonces viene un poco de larga data. ¿Qué implica, Juan Pablo, un estado de excepción? Básicamente lo que le permite al gobierno, al Poder Ejecutivo Nacional, es utilizar las Fuerzas Armadas, que su misión es la seguridad exterior, darle una finalidad, digamos, para controlar situaciones de inseguridad definidas, bueno, arbitrariamente, por ahí ese es el problema, a nivel interno. El problema es, más que nada, que lo que están comentando sobre todo asociaciones de derechos humanos, es que hoy no hay estadística de los heridos, de las personas. Se comenta que hay 2 muertos, pero no se sabe con certeza, no hay ningún número oficial, porque justificados en este estado de excepción, los hospitales, los centros de salud mandan la información primero al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo difunde lo que le parece bien difundir y lo que no lo hace. Entonces, de alguna manera estamos como sin cifras de lo que es. En realidad anoche se denunciaba desde una universidad un ataque también en la ciudad universitaria. Están bastante caldeados los ánimos, y el problema, más allá de la escalada en sí, es que es bastante complicada la salida, porque no tienen muchas alternativas hoy en día de Ecuador a realizar este ajuste. Entonces, de alguna manera, la salida por ahí, aún con cambio de gobierno, quizás implique tomar medidas que pueden llegar a ser antipáticas. De todos modos, Juan Pablo, ya el presidente dijo que él no va a renunciar. Él dijo que no va a renunciar. Hoy, entre ayer y más ayer, porque hoy es muy temprano todavía, se han anunciado algunas medidas de cambio o de morigeración. Creo que le están buscando la vuelta como para permanecer. Siempre es mejor que quien generó el conflicto se quede y lo solucione, al menos de mi entender, más que se vaya y le deje los platos rotos al que sigue. Pero el tema es que cuando pasan estas cosas también los gobiernos suelen desgastarse mucho y suelen quedarse sin poder de acción. Entonces también es complejo por ese lado esta situación. Y por ahí también la retórica inicial que utiliza el gobierno de Moreno cuando se desata el conflicto tampoco contribuyó mucho a solucionar nada, pues se han involucrado inclusive hasta países de afuera que, al menos siempre cualquier conflicto político, social, si bien el factor exterior influye, no deja de ser solo un factor dentro de un montón de otros que confluyen para causarlo. Entonces,
por ahí basarse o basar la retórica echándole la culpa a alguien de afuera o algo por el estilo no contribuye a la solución final del problema. Recién veíamos en imágenes también a Rafael Correa cuando estuvo el expresidente aquí en Santa Fe por invitado. Pudimos hablar con él sobre la situación económica de Ecuador y él nos decía es muy diferente a la de Argentina porque prácticamente Ecuador tiene la economía dolarizada y esto complica, como bien mencionaba Juan Pablo, la posibilidad de maniobra, porque no hay resortes internos para entrar a regular el sistema de mercado. Es un problema, por eso decía, no es tan distinto a lo que nos pasó a nosotros en el 2001. Nosotros en el 2001 nos quedamos sin dinero, sin plata líquida, prácticamente justamente por tener atado el tipo de cambio a lo que es el dólar. Ecuador está todavía peor, porque directamente no tienen moneda nacional, ellos tienen solo dólar. Nosotros al menos de evaluación mediante teníamos la posibilidad de saliendo de la convertibilidad. Esto en Ecuador no está, entonces de alguna manera desarticular todo este esquema que se ha armado es complicado. Hay que recordar que el tipo de cambio es vital para un país. De hecho, los grandes problemas económicos que hoy tienen países centrales como España, como Italia, tienen que ver con el atraso cambiario que les genera estar atados al euro. Entonces, de alguna manera, por ahí perder esa herramienta es una cuestión bastante compleja y acarrea este tipo de conflictos. Entonces, es un trabajo muy largo y arduo de solucionar. Me parece que no es el camino por ahí el que eligió Moreno. Al menos siempre existe la posibilidad de ir pactando o de hacerlo dialogadamente, de ir viendo cómo se hace. Pero sin duda Ecuador tiene, más allá de cómo se dio una crisis económica entre manos, también la tiene Perú hoy en día. O sea, la región está complicada económicamente hablando. Y esto se traducía incluso cuando ellos están en medio de un proceso electoral también, sí. Y se veía con estas campañas donde no queremos ser Argentina, aparecían estos panfletos haciendo referencia a las consecuencias de adherir al Fondo Monetario Internacional. Si todo préstamo del fondo, nosotros creo que lo sabemos mejor que cualquier otro estado, viene con una serie de medidas. A ver, el ajuste no siempre es malo y el déficit fiscal tampoco no siempre es malo. El tema está por ahí en ver qué y dónde. Hay países del mundo que conviven con déficit fiscales altos, India por ejemplo, y tienen una macroeconomía saludable. Hay otros países que con un déficit fiscal mucho más pequeño no tienen una macroeconomía saludable. Entonces, por ahí lo que pasa con estos debates es que nunca en realidad se mira la causa al fondo, sino que por ahí se busca un culpable, se asigna un rol enseguida y a partir de ahí se parte todo lo que es la retórica generalmente de quien está en el gobierno. Juan Pablo, ¿cómo se entiende? Porque recién hablabas del impacto que tiene. Ayer también escuchaba a una de las ministras de Moreno explicando, bueno, que hay sectores que pueden absorber esta quita de subsidios, hay otros que no. ¿Cómo se compone socialmente Ecuador? ¿Hay muchas personas en situación de vulnerabilidad? Sí, y sobre todo el gran problema, como mencionaba al inicio, es las economías regionales, las personas. Doy un ejemplo, había un señor que decía, si yo tengo que tomarme un colectivo para vender una gallina, a mí no me van a pagar el doble la gallina, o sea, me van a seguir pagando lo mismo, pero yo el colectivo lo voy a tener que pagar el doble. Entonces, en este ejemplo, que es absolutamente sencillo, pero verídico, se ve cómo es el impacto directo sobre la vida de las personas. Entonces, ahí también la cuestión de por qué las protestas se concentran y es de traslado desde el interior hacia la capital y no viceversa, porque justamente son medidas que van a afectar más que nada a esas personas. Es verdad lo que dice la ministra, hay sectores de la sociedad a los que no les va a afectar de la misma manera. Generalmente lo que sucede con estas cuestiones pueden pasar dos cosas, económicamente hablando. Que haya un ajuste momentáneo, o sea, que haya una disparada de precios, pero se queden ahí, se reacomoda el nuevo esquema y no suceda nada, o que se genere una espiral inflacionaria. Lo segundo sería muy problemático para Ecuador porque sería un problema más grave teniendo en cuenta que ellos están dolarizados. Pero lo primero, si se acompaña con otro tipo de medidas, puede morigerarse. Por eso es que veo con buenos ojos que ayer se haya salido de alguna manera a intentar generar alguna cuestión de ayuda para aquellas personas a las que le afecta más. La última, Juan Pablo, y sin querer hacer futurología, ¿no? Porque
recién decías, el escenario es complicado, pueden tener dos salidas, una más compleja que la otra, pero ¿esto se queda solamente en Ecuador o se puede ramificar y provocar algún tipo de impacto a nivel regional, como ocurrió con Venezuela, por ejemplo? Siempre, a ver, la región está bastante conectada y siempre se generan coletazos. De hecho, se me viene ahora, por ejemplo, la crisis del tequila en el 95 en México, que afectó a todo el subcontinente, perdón. Siempre algún efecto va a haber. El tema es que cada país por ahí tiene distintas herramientas para salir. No es lo mismo, insisto, Perú, que no está dolarizado, que Ecuador. O sea, es mucho más complejo por ahí lo que tienen para hacer. Y obviamente no va a ser las mismas consecuencias por ahí que le toque a este país andino, que es vecino de Ecuador, que lo que le pueda llegar a pasar a Brasil, que digamos la consecuencia le influye mucho menos en su economía, o a la misma Argentina también. No tiene la misma incidencia, siempre depende de la cantidad y la calidad de asociación que tiene cada estado entre sí. Pero sí, sin duda se va a expandir, y creo que en realidad la consecuencia mayor va a estar en cuestiones políticas, porque otra vez surge como este cuco del Fondo Monetario Internacional. No digo que no sea merecido, la verdad es que el Fondo Monetario ha tenido recetas que al menos en la región no han sido exitosas. No voy a echarle la culpa en el sentido de decir es culpa únicamente del fondo, o sea, hay muchísimos factores que contribuyen a que no hayan sido exitosas, pero la verdad es que de la mano del Fondo Monetario Internacional ningún estado de la región ha superado una crisis. Entonces, por ahí creo que en cuestiones políticas esto va a ser muy importante, porque puede generar nuevamente un giro hacia lo que fue los gobiernos como tuvimos en la primera década del siglo XXI, que se alineen hacia otro lado políticamente hablando, no hacia el consenso de Washington, en su momento se llamaba, hoy en día ya queda obsoleto, pero más o menos sirve para que la gente entienda, más hacia la patria grande, como se mencionaba. Exactamente, hacia cuestiones alternativas, hacia cuestiones heterodoxas que le llaman de la economía, que por ahí tienen sus ventajas, por ahí no, pero bueno, lo bueno sería, al menos de mi humilde entender, no pendular tanto, o sea, tampoco que esto nos genere el otro extremo, que se trate en realidad entre los dos extremos que ya tuvimos, ver qué es lo que nos funciona como región. Y bienvenido sea, por supuesto, si nos sirve para hermanarnos más, porque siempre en la unión está la fuerza. Gracias por venir, Juan Pablo. No, siempre claro, como siempre.